terminar en 1. ¿Ok? Entonces, esta es la forma que siempre va a tener esta función de distribución. Los ejercicios. Con la función anterior, encontrar la función de distribución para la empresa Kawaii, la probabilidad de que un electrodoméstico dure menos de 2 años, más de un año y medio, pero menos de 30 meses. En la clase anterior habíamos visto lo que era este ejercicio. Y nos daban esta función. Esta era una función de densidad, es decir, que acá yo le metí un dato, como dice, entre 0 y el 3, cualquiera, y me iba a dar la probabilidad de que me salga ese valor. En este caso, los años de duración de un electrodoméstico. Ahora nos está pidiendo que de esta función que nosotros tenemos de densidad, encontremos la función de distribución. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a empezar primero con... Ya. Esta es la función, ¿verdad? La que nos da. Hemos encontrado lo que era el valor de K, era 2/9. Ese valor yo lo voy a reemplazar acá y esta es la función con la que tengo que trabajar. ¿Ya? Ok. Vamos a ir por paso. Nuestro enunciado nos pedía varias cosas y la primera era encontrar la función de distribución. Como ven, esta es la función que hemos encontrado en la anterior y esto va de 0 a 3. ¿No? Ahora, ¿cómo voy a encontrar yo esta función de distribución? Aplicando lo que era la segunda propiedad que hemos visto al inicio. Que mi función va a dar de 0 a 1 siempre y cuando se extienda desde el infinito positivo hasta el infinito negativo. Y eso mediante integrales. Entonces agarro y hago lo mismo. Mi función de x en este caso es esta, así que reemplazo y voy a sacar lo que es la integral. Este 2/9 hemos dicho está funcionando como constante. Entonces, gracias a las propiedades de las integrales, yo puedo sacarlo de lo que es la integral, y es lo que estamos haciendo en este paso, para quedarnos directamente con lo que es la expresión de 3x menos x cuadrado. Posteriormente estamos integrando, como hemos dicho, acá cuando tiene un exponente 1 o un exponente x, directamente se le suma más 1 y se le divide entre el resultado. En este caso, x está elevado a 1, entonces 1 más 1, 2, y va a pasar también como denominador. Desde el infinito positivo hasta el infinito negativo. Y lo propio va a pasar con este otro término. Copiamos el signo menos y igual integramos. X al cuadrado más 1, x al cubo. Dividido todo eso entre 3. Y ya. Igual desde el infinito positivo hasta el infinito negativo. Y ahora haciendo operaciones voy a tener lo que es mi resultado. Esto por esto y esto por esto, la propiedad distributiva. 2/9 por 3x cuadrado dividido entre 2. El 2 con el 2 se va a ir, nos va a quedar 1. El 3 con el 9 se van a simplificar, va a quedar 1/3. En conclusión, x cuadrado sobre 3. En el segundo término, voy a igual multiplicar por 2/9 y voy a tener en este caso, como no tengo nada que simplificar, directamente 2x cubo. Y abajo 9 por 3 voy a tener 27. No voy a reemplazar los infinitos porque se supone que esta función va a trabajar con todo ese rango. ¿Ok? Y entonces de esta manera es que yo encuentro la función de distribución. Repasando, si me dan acá lo que es la función de densidad, yo lo único que tengo que hacer es integrar desde el infinito positivo hasta el infinito negativo y esa va a ser mi función de distribución. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿O se entiende todo?
Supongo que no hay dudas. Entonces, este sería el primer paso. Ya hemos encontrado lo que es la función de distribución. ¿Qué me está diciendo después? Que tengo que encontrar la duración de un electrodoméstico, pero que sea menor a 2 años. Para eso nos va a servir la función que recién hemos encontrado, que era esta, ¿verdad? Como ha quedado en esta forma, entonces yo voy a utilizar justamente esta función para encontrar lo que son los datos menores. En la anterior clase hemos visto cómo encontrar los datos iguales. Ahora, en lo que es la función de distribución, nosotros vamos a ver todo lo que sea menor a o mayor a. Entonces, para eso nos va a servir. Voy a agarrar acá la función que he encontrado. Esa función le digo, como dice menor a 2 años, entonces digo x va a ser menor a 2 años. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simple, esta función le reemplazo todo donde está el x en 2. Acá 2 al cuadrado dividido entre 3, menos 2 por x al cubo, que va a ser 2 al cubo, dividido entre 27. Realizo operaciones y voy a tener que la probabilidad de que un electrodoméstico llegue a durar menos de 2 años es igual al 74%. Se puede expresar en 0,74 o en 20 sobre 27. ¿Aquí hay duda o no hay duda? Ya, esta parte o desde el inicio. Ya, esta es la función distribución. En la anterior clase nosotros habíamos visto cómo encontrar la probabilidad de que, digamos, un valor, de que nuestra característica tome un valor, ¿verdad? Teníamos lo que era el caso de la empresa de electrodomésticos y nos decía que podían durar los artefactos que vendíamos de 0 a 3 años. Entonces teníamos nosotros nuestra función y esa función le metíamos, digamos, quiero que dure 2 años y me salía automáticamente la probabilidad de que un artefacto dure 2 años, digamos, sea del 50%. Y así. Ahora, ¿qué es lo que hace esta función distribución? Que es diferente a la que hemos visto en la anterior clase. Esta va a ir sumando todas estas probabilidades. Como se ve en el ejemplo acá, cuando tengo, digamos, 8 años de duración de un electrodoméstico, va a durar alrededor del 0,1%. Cuando quiero que dure de 10 o menos años, va a ser aproximadamente de casi el 2%, bueno, del 20%. Si quiero que dure de 12 a menos años, va a ser aproximadamente del 40%. Y así. Entonces, esta función distribución se encarga de sumar todo lo que está de acá para abajo. Entonces, si yo le pongo 12 a cualquier función distribución, voy a ver, no este punto, sino voy a ver todo esto, todo lo que está yendo hacia abajo. ¿Ok? Si yo quisiera saber, digamos, del 14, entonces no solamente voy a ver lo que es el 14 en sí, sino que voy a ver la duración de 14 años o menos. Entonces estaría viendo todo esto. ¿Ya? Eso es lo que va a llegar a ser primero esta función de distribución. Por eso es que nos dice la probabilidad de que x tome un valor menor a. Y esta es la clave, el menor a. Y su segunda característica nos dice que esta función va a llegar a ser la integral de lo que era mi función de densidad, porque esta era mi función de densidad. Y dice que esta función, para yo encontrar esto, simplemente tengo que integrar desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en lo que son los ejercicios. Bueno, con la función anterior, la que teníamos la anterior, les he dicho, era una función esta, de probabilidad, en otras palabras, de densidad. Nos está pidiendo ahora encontrar la función distribución, la misma gráfica que habíamos visto anterior, las sumatorias, en otras palabras, de las probabilidades. Eso como primero. Después nos está pidiendo la probabilidad de que un electrodoméstico dure menos de 2 años, que dure más de 1 año, y la otra opción es que dure más de 1 año y medio
pero menos de 30 meses. Entonces, cuando yo estoy hablando de lo que es justamente distribución, acá, bueno, voy a hablar de todo lo que es menos, de todo lo que es más, y así, ¿ok? Ese es el caso ahorita. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Primero, tengo que saber, y hemos encontrado en la anterior clase, K. K era 2/9. Entonces, lo que yo voy a hacer es reemplazar para tener recién mi fórmula oficial, solamente con X. Reemplazo el 2/9 en K. Y tengo esto. Y esta función va a ser válida solamente si X está entre 0 y 3. Y ahora sí paso a lo que es lo siguiente. Lo primero, encontrar la función de distribución. He agarrado esa función que me da, no veo, solamente reemplazado la K. ¿Y qué digo? Voy a agarrar la segunda propiedad que me decía la función de distribución va a ser igual a la integral de la función de densidad desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Y lo único que tengo que hacer ahorita es integrar. Este 2/9 funciona como constante, entonces sale del integral y trabajo directamente con lo que es 3x menos x cuadrado. Integro estas funciones y me va a quedar de esta forma, con extremos de infinito positivo e infinito negativo. Y después solamente realizo lo que son la propiedad distributiva, 2/9 multiplicado por 3x al cuadrado dividido entre 2, menos 2/9 multiplicado por x cubo dividido entre 3. Realizo las operaciones y voy a tener la función de distribución. Y eso es lo que tengo que hacer. Cada vez que me pidan encontrar la función de distribución, yo agarro la función f minúscula, la integro y de esta manera encuentro lo que es la función de distribución. Ahora, la otra parte del ejercicio nos decía encontrar la duración de estos electrodomésticos, pero que sea menor a 2 años. Como hemos dicho, cuando estamos hablando de menor y mayor, vamos a utilizar todo lo que es la función de distribución, la que acabamos de encontrar. Entonces, acá la tengo, esto es lo que acabo de encontrar. Y lo que yo voy a hacer, como me está pidiendo menor, este x yo lo voy a cambiar por 2. Y listo, tengo la función directamente en 2. Donde esté x yo le voy a poner el 2. La probabilidad de que x sea menor a 2 es igual a, aquí tenía x cuadrada, entonces aquí tengo 2 al cuadrado dividido entre 3, menos 2 por x cubo, en este caso 2 al cubo, dividido entre 27. Realizo operaciones o las meto a la calculadora y tengo que la probabilidad de que un electrodoméstico me llegue a durar menos de 2 años es del 74%. Puede expresar el resultado en fracciones, en decimales o en porcentaje. Hasta ahí. Después me pide el ejercicio que la solución que encuentre la probabilidad de que sea mayor a 1 año. Entonces, otra vez estoy trabajando con esta función de densidad porque me está pidiendo mayor, no me está pidiendo igual. Lo mismo, tengo acá mi función. Y esa función, ahora, ¿yo qué voy a hacer? Tengo que fijarme aquí a detalle. La función me está diciendo que x va a asumir un valor menor a. No me está diciendo mayor. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a aplicar lo que es la regla. Si digamos yo tengo 5 panes y me como 3 panes, ¿cuántos panes quedan? Quedan 2, por resta, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Cuando ustedes les pidan mayor a, lo único que van a hacer es restar. ¿Y de cuánto? Sabemos que todas las probabilidades sumadas nos tienen que dar 1 o 100. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer en este caso. Cada vez que me pidan mayor a mí, lo único que tengo que hacer es restar. Agarro acá 1, que va a ser el
100%, es como si fueran mis 5 panes, menos los 3 que me he comido, que sería esta misma función, pero expresada en el valor que me pide. Un año. Entonces, 1 menos la función expresada en 1. Es lo que voy a hacer. Acá me pide 1 menos la función. Aquí está. Entonces, copio 1 menos la función expresada en 1. Es decir, esta expresada en 1. X al cuadrado, en este caso va a ser 1 al cuadrado, dividido entre 3. Menos 2 por x cubo. Como me dice la función en 1, 2 por 1 al cubo. Listo. Y todo eso dividido entre 27. Ahora hago simplemente operaciones. Reduzco, ¿no? 1 al cuadrado es 1, dividido entre 3, me va a dar 0,33, menos, y así. Voy a decir. Al final, el resultado me va a decir que la probabilidad de que mi artefacto dure más de un año va a ser igual del 74%. ¿Ok? Entonces, ahí cuidado. Estas son las dos formas en las que les pueden dar el ejercicio. La primera forma es que sea menor. Cuando me piden duración menor, lo único que yo tengo que hacer es directamente reemplazar el valor. Menor a 2 años, pongo el 2 en la función. Me piden menor a 4 años, pongo el 4 en la función. Menor a 1.5, pongo 1.5 en la función y reemplazo. Pero cuando me piden la duración mayor, yo tengo que restar 1 menos el valor que me están pidiendo. Si fuera mayor a 3 años, entonces pongo 1 menos la función expresada en 3. Si es mayor a 2 años, 1 menos la función expresada en 2. Si es mayor a 10 años, igual 1 menos la función expresada en 10. Entonces, de esa manera, son las dos únicas formas en las que les van a salir estos ejercicios. Y solamente es memorizarse estos formas. Cuando es mayor, voy a volver a repetir. Cuando es mayor, es 1 menos la función. Y cuando es menor, es directamente la función reemplazada en los valores. ¿Hasta aquí hay dudas? Auxiliar, entonces cuando se habla de mayor y menor, ¿estamos hablando de una función de densidad o de distribución? Estamos hablando de lo que es la función de densidad. ¿Ya? ¿Cómo se van a dar cuenta de que tienen que trabajar directamente por el ejemplo? Cuando nosotros habíamos llevado estadística 1, teníamos, ¿no? Lo que era las frecuencias acumuladas y las frecuencias normales, las absolutas. La frecuencia absoluta era 1, 2, 10, 20 y así. Y la frecuencia acumulada era directamente la suma. Es lo mismo. Esta última función que hemos visto, que es la función de distribución, es la suma, ¿ya? Entonces, cuando les hablan de mayor y menor, les están pidiendo distribución, que es suma. Cuando les hablen de igual, les están pidiendo función de densidad. ¿Otra pregunta que tengan, chicos? Bien, bueno, creo que no hay. Entonces, continúa. Ahora, en la última parte me pedían mayor a 1 año y medio, pero menor a 30 meses. Ahora, acá igual me tengo que fijar. Me están pidiendo mayor y a la vez me están pidiendo menor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solamente una combinación de todo lo que he aprendido, del mayor y el menor. Ojo, acá cuidado les confunda el licenciado en su examen. Tienen que darse cuenta de en qué unidades están trabajando. Porque aquí me dice mayor a 1 año y medio, pero menor a 30 meses.
año y meses no son la misma unidad de tiempo. Entonces yo tengo que volverlo a la misma unidad, ¿ok? ¿Cómo sé a cuál convertir? Al principio me decía, la duración está expresada en años. Entonces yo tengo que llegar a convertir todos mis datos justamente en años, ¿ok? Es lo que vamos a ir a hacer. Esta es la función, como me pide mayor, menor, entonces función de distribución. Aquí está mi función de distribución. Y lo primero que hago, voy a convertir 30 meses a 1. 30 por, en un año tenemos 12 meses. Entonces 30 dividido entre 12 nos va a dar 2.5 años. O en otras palabras, un año y medio. ¿Todo? Entonces la función me va a quedar de esta forma. Tengo que encontrar la probabilidad de que sea mayor, de que X sea mayor a un año y medio, pero que a su vez sea menor a 2 años y medio. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso voy a empezar por la derecha. Cuando me piden un caso de mayor y menor, empiezo por la derecha. Digo, la función de distribución reemplazado en el valor mayor o en el valor derecho, menos la función distribución reemplazado en lo que es mi valor menor o mi valor izquierdo. Y ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar esta función. X al cuadrado, primero me pide en 2 años y medio, entonces 2,5 elevado al cuadrado, dividido entre 3, en 1.5. Aquí abro paréntesis para cuadrado dividido entre 3, menos 2 por x cubo. 2 por 1.5 al cubo dividido entre 27. Ahora, ¿qué hago? Operaciones. En este primer conjunto voy a tener 25 sobre 27 y en este segundo conjunto me va a llegar a dar. Realizo igual operaciones y voy a tener que la probabilidad de que un electrodoméstico dure más de un año y medio, pero menos que 2 años y medio, va a ser del 43% o del 0,43. Es importante que ustedes al acabar sus ejercicios, por más cortitos que sean o por más largos que sean, anoten la interpretación abajo. Eso el licenciado tomaba bastante en cuenta. Entonces, ¿cuál sería la interpretación en este ejercicio? La que les dije. La probabilidad de que un electrodoméstico dure más que un año es, pero menor a 30 meses, es del 43%. Y listo. Con eso acabamos el ejercicio. ¿Hay preguntas de esta parte? Creo que no. Entonces, ¿sí? La función de distribución comienza por la derecha, luego por la izquierda. Ya. A ver, cuando me piden un ejercicio mixto, es decir, que tengo lo que es el mayor y el menor en el mismo caso, voy a trabajar con lo que son intervalos. Me voy a poner límites, un límite superior, un límite inferior. Es como que, digamos, mañana yo voy a ir a la facultad y he dicho voy a gastar máximo 10 pesos o mínimo 2 pesos. Entonces me estoy poniendo límites. ¿Cómo voy a hacer los límites? De la siguiente manera. El límite, en este caso que me están pidiendo el mayor, me voy a fijar los números. 1 año y medio, mayor a 1 año y medio. 1 año y medio es 1.5, ¿verdad? Vamos a ver. 1 año y medio es 1.5 años.
dicho que equivale a 2,5 años. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuál va a la izquierda y cuál va a la derecha? El menor siempre va a ir a la izquierda. Si me fijo entre 2.5 y 1.5, el 1.5 es menor y entonces ese viene a la izquierda. Después anoto la X y después anoto lo que es mi valor mayor, que en este caso llegaría a ser el 2.5. Y ahora, ¿cómo voy a identificar esta parte? Ya no voy a empezar por la izquierda, de izquierda a derecha. Voy a empezar de derecha a izquierda, voy a empezar al revés. Entonces voy a decir la función reemplazada en mi valor derecho, o sea, mi valor mayor, 2.5. Menos mi función reemplazada en mi valor menor, que es 1.5. En otras palabras, es como si estuviera haciendo la es la forma más fácil de memorizarse. Cuando les pidan, por eso, como les digo, un mayor y menor, el menor va a los extremos y el mayor viene acá al medio y directo. Y el resto, el resto. ¿Se entendió o no se entendió? Aquí. ¿Alguna otra duda? Chicos, La grabación se ha detenido. chicos, ¿cuándo es su parcial? ¿Ya tienen fecha o no todavía? Es el viernes, sí. Ay, uy. Ya, entonces sí, tenemos que volar. Nos falta una última parte de este tema. Este tema es larguito, pero solo lo más seguro es que entre de todo este tema nomás. ¿Ya? Entonces, es lo que hemos visto en clases antes de entrar a lo que es la ecuación. Es la variable aleatoria discreta, cuando no es con rangos, hemos dicho, ¿verdad? Y la otra es esta, la variable aleatoria continua. ¿Ya? Y lo último que nos falta ver respecto a esto es parámetros. ¿Ya? Estos parámetros llegan a ser formulitas. Solamente son fórmulas. La parte que se tienen que aprender más a detalle son estas variables. Aprender a distinguir lo que está la función de densidad con la función de distribución, que como ven ni siquiera en el gráfico son lo mismo. Entonces solamente eso, apréndanse a distinguir bien cuál es cuál. Y como ven, no les he dicho, la función de densidad es igual y la función de distribución nos va a pedir mayor o menor. ¿No? Entonces esta parte apréndanse biencito, más que todo a distinguir, porque como han visto después es integrar nomás, casi integrar y reemplazar los valores. Y esta segunda parte del tema, que son los parámetros, llega a ser básicamente fórmulas. Solo son fórmulas y reemplazar. ¿Ya? De todas maneras les voy a pasar las diapositivas y vamos a acabar hoy esta parte de parámetros y yo creo que les va a ir bien. Pero como les digo, lo importante es que aprendan a diferenciar esto. Función de distribución, función de cuantía, función de densidad. Eso. Aprendan a diferenciar y ya es fácil. Solo es aplicar fórmula. Nada más. Y si no recuerdan integrales, repasen integrales, porque sí o sí entre integrales. ¿Ok? Me queda poco tiempo, chicos, en la reunión, entonces la voy a acabar y se vuelven a conectar por el mismo enlace para entrar a esta segunda parte. ¿Ya?
anterior y ha vuelto la mayoría. Esta reunión está siendo grabada. Ahora vamos a ver la segunda parte del tema anterior y en este caso son los parámetros de una variable aleatoria. ¿Qué estamos diciendo al hablar de parámetros? Como habíamos visto en estadística 1, teníamos lo que era la media, la moda, los cuartiles, percentiles y todo eso. ¿No? A eso nosotros en estadística 2 le vamos a llamar lo que son parámetros. En este caso, de lo que son las variables aleatorias. Es decir, para manejar estos parámetros yo necesito saber la parte anterior del tema, lo que eran variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. Como hemos repetido, y es importante recalcar siempre, las variables discretas no son iguales a las continuas. Las discretas se van a tratar de valores enteros y numerables, mientras que las continuas se van a tratar de valores fraccionables o de una gran cantidad que no es fácil de enumerar, ¿no? ¿Cuáles son los principales parámetros? Entre esos tenemos lo que son 6. La primera, la esperanza matemática, que a nosotros también le llamamos o le conocíamos en estadística 1 como promedio o media. La segunda, que es la varianza, y la desviación. Sabemos que la desviación típica es la varianza, bueno, la raíz de la varianza, lo mismo, o es el despeje de lo que es la varianza. Como tercero tenemos una nueva, esta sí es nueva, es la desigualdad de Chebyshev. Este es un parámetro que vamos a ver más adelante, me va a dar un rango, más o menos funciona como los cuartiles o los percentiles. Cuando yo quería saber lo que era el rango de alejamiento, entonces usaba cuartil o percentil para identificar lo que eran las posiciones. Es similar esta desigualdad. Después tenemos los momentos, que igual hemos visto en estadística 1, que sabemos que por sí solos no tienen una interpretación lógica, pero sin embargo se utilizan para encontrar lo que es el quinto y el sexto parámetro, que es lo que es la simetría y la constancia. La simetría hemos visto que es el sesgo hacia dónde tienden a ir nuestras variables, si suelen ir más a los valores inferiores o más a los superiores. Y la kurtosis es el nivel de apuntamiento que van a tener nuestras variables. En este caso, como hemos hablado de campanas, y todas las probabilidades se manejan en lo que son campanas, vamos a ver si esta campana es más puntiaguda, es normal o llega a ser más plana. ¿Ya? Vamos a entrar con la primera, que es la esperanza matemática. Hemos dicho también llamada lo que es la media o promedio, como nosotros llegábamos a conocer. Se expresa de dos maneras y el licenciado utiliza las dos. ¿Ya? Se puede expresar bien como E de X, que significa esperanza matemática de la variable aleatoria X, o también se puede ver expresada como mu. ¿Ya? Entonces cualquiera de las dos es válida y cualquiera se refiere a la misma. En este caso vamos a llegar a tener dos fórmulas. La primera nos va a funcionar para lo que son las variables aleatorias discretas. Hemos visto las que tienen comitas 1, 2, 3 y tal. Y esta segunda nos va a servir para lo que son las variables continuas, lo que acabamos de ver hace rato. ¿No? Ambas tratan de lo mismo. Nos dicen que estas variables, para encontrar lo que es la media, necesitamos encontrar la sumatoria de nuestra función. Acá tenemos el símbolo de sumatoria de nuestra función por x. Y que es lo mismo, porque hemos dicho las integrales igual son sumatorias. Entonces la sumatoria de nuestra función por x. Y ya. Entonces voy a utilizar estas dos fórmulas. Vamos a ver los ejercicios. Un primer ejercicio nos dice sea x una variable aleatoria, eso significa BA por si ven en sus exámenes, con distribución de probabilidad siguiente, y nos da la tablita, determinar la esperanza matemática, o en otras palabras, encontrar el promedio o la media esperada. Primero, es importante identificar qué tipo de variables con qué tipo de variables estoy trabajando. Puedo ver el 0, 1, 2, 3. Son valores enteros, son valores numerables, solamente son 4, entonces son poquitos.
Se trata, por lo tanto, de una variable discreta, ¿ok? No de una variable continua. ¿Qué me están dando? En este caso, en los libros que tienen, en el libro del licenciado está en función, pero también les puede dar de esta forma, que es expresado en tabla. Automáticamente me están dando la probabilidad. ¿Ya? Y entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Porque en el caso de función lo tienen en el libro del licenciado. Agarro la fórmula. Como he identificado que son variables discretas, agarro la fórmula de las discretas y me dice la sumatoria del valor x multiplicado por la probabilidad o por la función. En este caso tengo la probabilidad, entonces voy a trabajar con la probabilidad. ¿Qué es lo que voy a llegar a hacer? Reemplazo la fórmula. El primer valor de x es 0. 0 por su probabilidad. La probabilidad es un octavo, entonces por un octavo. Como una sumatoria más el segundo valor de x es 1 por, me dice la fórmula, su probabilidad. En este caso, 3 octavos. Más el siguiente valor. 2 multiplicado por su probabilidad, 3 octavos. Y al final, más el último valor que me da. En el caso de que fuera una función, yo anoto el valor de x, el primero, 0, por la función de x reemplazada en 0. Más el segundo valor 1 por la función de x reemplazada en 1. Y así. Ahora solamente me quedan hacer operaciones. A ver. Ahí anoté. Realizo las operaciones y directamente voy a tener lo que es la probabilidad, que en este caso va a salir 3 medios. ¿Ya? Mejor dicho, la esperanza. La esperanza, como es un valor promedio, si ustedes meten todos estos datos en la calculadora, les va a dar 1.5 aproximadamente. Entonces, está bien, nos está saliendo mayor que 1 porque no es una probabilidad, sino hemos dicho es un promedio. Y este promedio tengo que asegurarme de que esté dentro de mi rango. En este caso, mi rango es de 0 a 3. 1.5 está acá. ¿Está dentro de mi rango? Sí está dentro de mi rango. Entonces, lo más probable es que mi resultado esté. Si mi resultado, metiendo yo todo esto a la calculadora, me sale distinto de mi rango, es decir, me sale -2, -3 o me sale un 4, es que en algo estoy fallando. ¿Ya? Entonces, sí o sí, el resultado de lo que es la esperanza matemática tiene que estar dentro de este rango de así. A ver, hasta el anterior, ¿dudas, preguntas o todo se entiende de este ejercicio? Aquí, gracias. Pasamos a un segundo ejercicio. Nos dice, sea x una variable aleatoria cuya función de densidad es la siguiente. Determinar la esperanza matemática. Ahora, al hablarme de densidad, tengo que darme cuenta, me está hablando de variable continua. ¿No? ¿Cómo lo compruebo? Acá. Esta es la función que me da y me está diciendo de 0 a 2. Y es 0 en otro caso. Entonces, todo bien, es variable continua. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a agarrar la fórmula que me daba para encontrar lo que es la esperanza matemática, que era la integral desde el infinito positivo hasta el infinito negativo de x por mi función. ¿Ok? Acá yo ya lo he reemplazado directamente por los extremos. ¿Cuáles van a ser mis extremos? Son estos valores que me están dando. 2 y 0. No me están dando 2. ¿Ok? Perdón que te corte. Esto sería variable aleatoria continua. Sí, es continuo. ¿Qué hago? Ya. Nosotros vamos a tratar a una variable continua cuando nos den esta parte, que es importante. Si a mí me están dando un rango, significa que va a ser en
0, pero menor a 2. Entonces, del 0 al 2, alguien me puede decir está el 1, 0, 1, 2. Pero también está el 0, el 0.5, el 1, el 1.5 y el 2. También está el 0.1, el 0.2, el 0.3 y así. Podemos dividirlo más. Está el 0,0001, el 0,00002 y así. Entonces, como estos llegan a ser datos, la verdad llegan a ser muchos datos, y son datos chiquitos que van a ir variando por muy poco, yo no voy a poder hacer lo mismo que he hecho en el anterior ejercicio. Agarro la función, reemplazo en 0, más 0,00001, más 0,00002. Voy a tardar harto, ¿ok? Entonces, para evitarme todo lo que es ese pollo, gracias a este mayor que o menor que, yo tengo que trabajar, en este caso, la variable como continua. ¿Por qué? Cuando yo lo trabajo como continua, automáticamente voy a integrar. Y al integrar, yo estoy sumando todos estos pequeños infinitos. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes se encuentren con lo que son mayor que o menor que, automáticamente es variable aleatoria. ¿Se entiende? Aquí, de nada. Bueno, entonces continúa. Acá me faltaron los extremos por falta de tiempo, pero ustedes le ponen, ¿ya? Es del 0 al 2. Entonces, ¿qué hago? Mi esperanza matemática, o mu, o promedio, o media esperada, me dice la fórmula es x por mi función. Entonces agarro x por toda esta función que ya me estaba dando el ejercicio y lo coloco. ¿Ahora qué voy a hacer? Aplico propiedad distributiva. Este x lo puedo multiplicar por este x y voy a tener x cuadrado. Y ya, es lo único que he hecho. El resto se ha mantenido tal y como está. Ahora, ¿qué está sucediendo acá? Yo tengo que tratar de simplificarme la vida lo más posible. Y entonces veo, como todo esto es una multiplicación, este 3/4 lo puedo tratar como constante y lo puedo botar al integral. Y es lo que voy a hacer. El 3/4 está saliendo del integral y directamente me voy a quedar con 2 al cuadrado multiplicado por 2, 2x cuadrado, menos 2 al cuadrado multiplicado por x. Eso me va a dar x. Y a todo eso yo tengo que integrar. Este va a ser el resultado que me va a llegar a dar. Acá es importante colocar lo que es el paréntesis, les he dicho, para no olvidarse que el 3/4 está afectando a toda esta integral. ¿Ok? Entonces siempre paréntesis. Y voy a llegar a integrar. Tengo el mismo caso, que es una exponencial, entonces directamente 2 porque 2 la puedo tratar igual como constante, entonces no pasa nada con el 2. X al cuadrado más 1, que es x cubo, y el número que hemos encontrado va a pasar ahí. Y tengo este. ¿De dónde a dónde? Como les he dicho, del 2 a 0. A ver, 0 a 2. Okay. Después, siguiente valor, menos la integral de x cubo. Igual, hago lo mismo. Más 1, voy a tener x cuarto dividido entre el exponente que haya dado, que llega a ser 4. Igual reemplazando los valores del 0 al 2. Voy a tener entonces de esta 3/4, todo eso va a multiplicar a todo lo que me sale acá. Primero voy a reemplazar lo que es el extremo superior. 2 por 2 al cubo dividido entre 3, menos mi extremo inferior, 2 por 0 elevado al cubo dividido entre 3. Ahora sí, menos, y otra vez vuelvo a abrir paréntesis acá, porque si directamente pongo menos, me voy a comer este otro menos, y eso igual les puede causar problemas. Entonces, cada vez que ustedes vean un menos adelante, siempre habrá paréntesis por si acaso, porque los menos son peligrosos. Y reemplazo. Directamente 2 elevado a la cuarta dividido entre 4 menos el extremo inferior, que es 0 elevado a la cuarta dividido entre 4. Y ya. Van a tener, esto se va a simplificar porque 0 al cubo, 0. 2 por 0, 0. 0 dividido entre 3, 0. Entonces, esto automáticamente simplificado porque da 0. Y algo menos 0 sigue siendo 0. Lo mismo acá. 0 elevado a la cuarta, 0. 0 dividido entre cualquier cosa, 0.
algo menos 0, sí, es que no. Entonces me voy a quedar con esto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a aplicar la propiedad distributiva, igual voy a multiplicar este 3 con este 3, se van a ir, me va a quedar 1. Este 2 con este 4 se pueden ir, me va a quedar acá 2. Y voy a tener, esto se va a volver en 8, 8 y entre 2 voy a tener 4, y así, ¿no? Entonces esto igual lo multiplico por todo, y me va a llegar a dar lo siguiente. Una vez que yo acabe con todas mis operaciones, voy a tener que la esperanza matemática, mu, el promedio o lo que es la media esperada es 1. ¿Cómo me doy cuenta de que está bien? Tiene que estar dentro de este rango. En este caso me dice 0, x está variando entre 0 a 2. 1 está en ese rango, sí está. Entonces el promedio de esta función va a llegar a ser 1. ¿De acá hay dudas? ¿Preguntas? Bueno, Y auxiliar, si la esperanza fuera mayor a 1, ¿tendríamos que especificar algo? no, siempre y cuando esté dentro del rango. Porque acá el máximo número es 2. Entonces si te sale 1.7 o 1.3, no hay problema. El problema está en si te sale mayor al rango. Si digamos en este caso a nosotros nos hubiera salido que el promedio es 3, ahí sí hubiera sido un problema, porque me está diciendo que solamente tengo valores del 0 al 2 y que en otro caso va a ser 0. Entonces si te sale un valor fuera de este rango, ahí sí hay un problema y no tienes que justificar nada, tienes que volver a revisar tu ejercicio porque en ningún caso se va a salir de estos rangos, ¿ya? Entonces eso. Lo mismo si te sale negativo. Si te sale negativo, entonces igual tienes que volver a revisar y ver que está. Pero siempre tiene que estar en este rango. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda? Creo que no hay dudas. Entonces, la mayoría de estos ejercicios, chicos, es así, como les digo. Directamente agarrar la fórmula y reemplazar. Vamos a pasar a la siguiente. La varianza y la desviación típica. Nosotros de estadística 1 sabíamos que la varianza se expresa así, y es igual a O elevado al cuadrado, ¿no? Esta misma O es la desviación típica. ¿Ok? Entonces, si yo quiero encontrar la fórmula de la desviación típica, lo único que hago es pasar este cuadrado como raíz acá y ya. Lo mismo para lo que son las variables continuas. Cada una de estas tiene su fórmula. Hemos dicho, si es discreta, va a tener esta forma. Si es continua, va a tener esta forma. Ahora, ¿por qué les digo que se maneja y acostúmbrense a veces con E y a veces con mu? Hasta acá. X menos mu. ¿Qué es mu? Hemos dicho es la esperanza matemática o el promedio. Entonces me está pidiendo X menos mi promedio, todo eso elevado al cuadrado por la probabilidad de este valor. Y entonces voy a llegar a hacer básicamente lo mismo que he hecho en la anterior fórmula, solamente reemplazar datos y hacer operaciones. Les pido la desviación típica. Una vez que he hecho esas operaciones, simplemente saco su raíz cuadrada y ya tengo la desviación. Para la variable continua, lo propio. Hago igual que en el caso anterior. Tengo acá eso, integro y ya. Ahora, ¿cómo van a funcionar estas dos fórmulas? Sí o sí, primero para usarlas tienen que encontrar la esperanza matemática. ¿Ok? No pueden trabajar estas fórmulas sin haber encontrado antes la esperanza matemática. ¿Por qué? Acá se dan cuenta, tienen lo que es la derivada de x. No tienen la derivada de mu. ¿Ok? Entonces, sí o sí, tienen que encontrar primero el valor de mu, porque
porque si no se les va a hacer un problema. ¿Ya? Esta parte, chicos, no me alcanzó un poco el tiempo, estoy en parciales y no se los he hecho ejercicios, pero sin embargo se los voy a subir a la plataforma igual que el anterior, ya ejercicios resueltos y todo en un PDF, ¿ok? Pero les voy a explicar cómo funciona cada una de estas fórmulas. Esta es la fórmula nuevita que vamos a ver, que es la desigualdad de Churchill. ¿Cómo funciona? Nosotros teníamos así, ¿verdad? Nuestro chistoso eje de coordenadas. Acá. Y ahí. ¿Ya? Ahora teníamos también lo que es nuestra campana y lo que les he dicho que casi la forma que adoptan todas estas probabilidades, que es esta campana, la llamada campana de Gauss. Esta campanita que funciona así. Lo que nosotros hemos encontrado hace rato era la esperanza matemática, ¿no? Que más o menos llega a ser un valor que está aquí. Esta llega a ser mi esperanza matemática o también conocida como mi U. Hemos encontrado lo que es también la variación. ¿Qué es lo que hace esta desigualdad de Churchill? Les he dicho, funciona como los cuartiles y los percentiles. Cuando nosotros teníamos en estadística 1 lo que eran los cuartiles, decíamos aquí está el cuartil 1 y aquí está el cuartil 3. ¿No ven? Entonces encontrábamos un rango en el cual se van a encontrar casi todos estos valores. De esta manera igual funciona lo que es esta desigualdad. A este valor, a esta distancia que tenemos entre la media y un valor denominado X, o en este caso puede ser un valor denominado A, nosotros lo vamos a llamar E. A toda esta diferencia. Desde acá hasta acá lo vamos a llamar E. Y lo mismo. Desde acá hasta acá igual es la misma diferencia. Entonces igual la vamos a llamar E. ¿Ok? Entonces esta función es básicamente igual a lo que son los cuartiles. ¿Ya? Ahora este E puede llegar a valer cualquier valor. Puede valer 1, 2, 10, 5, 0,3, cualquier. Pero me está diciendo que este E es cuánto se está alejando un valor de mi promedio. ¿Ya? Y eso es lo importante, cuánto se está alejando de mi media. Para esto voy a tener dos fórmulas. La primera fórmula es esta, que es la varianza de X dividida entre mi variación. ¿Ya? En este caso, E, ¿cuánto se va a alejar? Y la segunda me dice que E va a ser igual a una constante por la raíz de la variación. En otras palabras, la constante por la desviación típica. Entonces, en el ejercicio, no se preocupen por el E, les van a dar el E. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es encontrar la variación. Y en algunos casos ni siquiera les van a pedir encontrar la variación, les van a decir directo los datos y ustedes solamente tienen que reemplazar y ya. Ahora, si no les dan la variación, les van a dar K y esta es la otra fórmula. Y así funciona. Es lo mismo, solo es reemplazar datos, porque acá, como les digo, en ningún ejercicio hay con funciones. Bueno, todos los que yo he visto no hay funciones, directamente dicen si la variación es tanto y epsilon equivale a tanto, encuentre la desigualdad de Churchill y ya. Entonces solo ustedes reemplazan y listo. En este caso es aprenderse fórmulas. Mientras tanto, chicos, por favor, sus nombres, empezando por el apellido del chat para la asistencia de hoy.
lo siguiente que es momentos. Para los momentos igual, tengo dos fórmulas. Una que es, antes de pasar a lo que es Chebyshev, esta fórmula es única. Me sirve tanto para variables continuas o para variables discretas. No importa qué tipo de variable sea. Entonces es la misma. Siempre va a ser la misma fórmula para cualquiera de los dos casos. ¿Sí? Los momentos. Ahora, van a ser diferentes. Si es discreta va a ser de esta manera y si es continua va a ser de esta manera. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo? Tengo acá mu asterisco de r es un momento que está respecto al origen, que normalmente no se usa. El que más se usa es esto, mu de r, que es el momento respecto al centro, respecto al promedio o también respecto a mi mu original. ¿Ya? Lo que es mi esperanza matemática. ¿Ok? Y es lo mismo. Ustedes agarran la función, reemplazan valores y ya. Esta parte es, por eso, como les digo, más sencilla. La primera parte del tema es la que les va a costar más aprender. Esto solo es agarrar fórmula y reemplazar datos. Nada más. Ahora sí, la simetría. Para la simetría necesito encontrar el tercer momento. Ojo, cuando mu viene acompañado de otro número, no es que se esté tratando de la media o la esperanza matemática, sino que es un momento. ¿Okay? Entonces tengo mu, el tercer momento, por eso dividido entre la varianza de x elevado a 1. Cuando este valor, la simetría me da menor a 0, es que tengo un sesgo negativo y va a tener esta forma. Cuando me da 0, exactamente 0, significa que la distribución es totalmente simétrica, entonces va a quedar de esta forma. Y cuando me da mayor a 0, significa que tiene un sesgo hacia la derecha, también llamado sesgo positivo. Y para esto igual solamente es fórmula. La kurtosis. El licenciado maneja esta fórmula. Ya algunos autores manejan esta fórmula con el -3. Pero en el caso del Lice Choquetito maneja siempre esta. Entonces, igual, el cuarto momento dividido entre lo que es la desviación elevada a la cuarta. Y estas son las tres formas que les pueden tener. Si este valor de kurtosis le sale mayor a 3, significa que es leptocúrtica, entonces que es más altita. Si les da 3 exactos, significa que es mesocúrtica, es una forma perfecta, en otras palabras. Y si les llega a dar menor a 3, es platicúrtica, es decir, que va a ser más achatadita. Y eso es todo, chicos. Con eso estaríamos acabando lo que es la clase de hoy. Como les digo, para su examen, repasen la primera parte del tema, va a ser la clave, ya que esto, como han visto, es más sencillo, solo es aplicar la fórmula, pero en el primero necesitan razonar. A ver, ¿hasta acá hay preguntas o dudas o nada? Si va a subir ejercicios, ¿no? A la plataforma. Sí, les voy a subir ejercicios resueltos, más o menos al estilo de Lice Choquetito. Lo que le gusta subir a Lice Choquetito parecen complicados sus ejercicios, pero solo les engaña, ¿ya? Con lo que es esta parte, la interpretación. Sus ejercicios siempre vienen de este estilo, ya parecen súper largos, pero como han visto, son divisibles. Por ejemplo, acá les está pidiendo primero encontrar la distribución. Ese es un factor. 1 les está pidiendo encontrar esta distribución. Después les pide encontrar que dure menos de 2 años. Eso ya es 2. Que dure más de 1 año. Eso es 3. Que dure más pero menos de. Y eso es 4. Entonces, en un ejercicio normalmente el Lice Choquetito les suele meter 4. O en un ejercicio les suele meter 2, 3 y así. Entonces, es cuestión de que ustedes lo interpreten y van trabajando así como hemos hecho por pasos. Primero nos pedían la función de distribución y hemos trabajado solamente con eso. Después, el menor a 2 años y hemos trabajado así. El mayor a 1 año y hemos trabajado así. Y después, el mayor pero menor. ¿No va? Entonces, yo les voy a subir ejercicios similares o si no ejercicios con incisos, en donde les dice encontrar A, B, C y tanto. Y entonces, es lo mismo,
básicamente de lo que hace Lisa Choquetito, solo que lo junta. Como han visto, lo presenta acá Al papá le vas a decir en que todo solo un hice una para párrafo vos, y ya. no hice una Y para él. entonces, al presentarles en un párrafo, como que trata de confundirles, pero ustedes lean despacio y se van a estar rápido. No hay, digamos, mucha complicación. Pero sí, les voy a subir ejercicios modelos, sobre todo esta parte. Porque como han visto, la otra parte es solo aplicar fórmula. Y ya. ¿Alguna otra pregunta o duda, chicos?